¿Sabe? Desde que aceptamos al Señor en nuestros corazones, Él hizo una obra maravillosa en nuestras vidas, fundamentado en su gracia y en su amor. Cuando usted se acercó al Señor, el Señor le vio, le aceptó y le dijo algo maravilloso que aparece en la carta a los Romanos. Dice que nos aceptó tal cual y como somos. Y va más allá. Dice que nos llamó principalmente. Y va más allá. Cuando usted aceptó ese llamado, dice que le justificó. Y vamos más allá. Cuando le justificó, dijo que lo colocó en relación correcta con Él. Y vamos más allá. Dice que le dio un lugar especial en su gloria. ¿Sabe? Cuando yo escucho esto, siempre se me viene a la mente aquel momento en que Pablo reprendió a Pedro. ¿Recuerdan ese momento donde Pedro estaba? No voy a remangar esto porque a mí me gusta más la cosa así, que no me estorbe la manga. Pedro está, bienvenido mi hermano, Dios te bendiga. Pedro estaba en una condición que llamó Pablo hipócrita. Cuando estaba con los judíos actuaba de una manera y cuando estaba con los gentiles actuaba de otra. Entonces Pablo le dice algo a Pedro, bien interesante. Este no es el tema, pero quisiera hacer un preámbulo allí. Le dice, Pedro, ¿sabías tú que Dios nos hizo libres? ¿Por qué tú quieres aplicarle la ley a los gentiles? ¿Por qué quieres que los gentiles judaicen? ¿Sabes? Pedro estaba aplicando la ley y ya Jesús había aplicado la gracia. Ya Jesús había venido y había dicho que la ley quedaba a un lado y acababa de llegar la gracia. Y le está diciendo a Pedro, la única manera de que esta gente crea en Jesús y que sea justificado es a través de reconocer el sacrificio de Jesús en sus corazones y nada de hacer cosas. Hablando de la justificación. Y le dijo también que en Gálatas le dice Pablo a los Gálatas, pues, ¿quién podría cumplir la ley? ¿Quién sería osado de cumplir toda la ley? Y les explica, porque la ley vino Jesús a colocar la gracia por encima de ella, porque a través de la ley nadie podría llegar al Señor. A través del sacrificio que tengo que hacer. Es por eso que algunas veces vemos allí en Semana Santa, estas fechas, la gente caminando de rodillas, yo no sé cuántas cuadras, sacrificándose para ser aceptados al Señor. Y el Señor les dice, no hay ninguna manera que puedan aceptar, que yo pueda recibirlo, que no sea a través de mi regalo de la gracia. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos da algo bien interesante. Nos da la salvación, nos da la redención y nos las da, es increíble decir esto, pero nos las da gratuitamente. Gratis. Usted solamente tiene que recibir al Señor. Y Él dice, te acepto, así como eres. Luego hacemos el proceso para ayudarte a que seas mejor persona, hacemos el proceso para que en el mundo puedas reflejar mi imagen, pero ya vente, eres mío. Ya te acepto. Entonces comienza un trabajo, que es lo que quiero predicarles hoy, y es que comenzamos a hacernos parte de una comunidad, que es la comunidad de la fe, que es lo que quiero que comentemos un poco. Recibimos al Señor, recibimos la gracia, recibimos su justificación, nos da un lugar especial en el cielo a través de su regalo, a través de usted decir, sí, Señor, acepto tu sacrificio, reconozco que soy un pecador y la única manera de acercarme a ti es aceptándote, aceptando ese regalo maravilloso de la gracia. Pero no termina ahí todo. Nosotros, muchas personas, muchos cristianos, hemos pensado en muchas oportunidades
que cuando aceptamos al Señor, ya, listo, pasó todo, listo, ya no hay que hacer más nada, ahora me toca ir a la iglesia una vez a la semana, me toca ir al servicio de oración a veces, un día sí, un miércoles sí, un miércoles no, me toca leer la Biblia todos los días, porque si no, no sé qué va a pasar con mi vida, y sí, son necesarias, por supuesto, pero eso va más allá, va más allá. Recuerdo una serie, siempre veo una serie que es mi favorita, y hay uno de los capítulos de esa serie que se llama La Comunidad del Anillo. Me imagino que aquellos que ven esa serie la han visto. Yo sé que Hugo sabe cuál es. La Comunidad del Anillo. Se trata de un equipo de personas, de hombres, de diferentes épocas, de diferentes etnias, de diferentes familias, de diferentes edades, de diferentes creencias, que deciden unirse en una misión, que era proteger un anillo de una persona mala que quería usar ese anillo porque tenía mucho poder para destruir a la humanidad. Aquellas caras sonrientes que veo porque saben cuál es la película, cuál es la serie. Decide destruir la humanidad si lo toma. Entonces ellos deciden, entre ellos, buscar la manera de destruir ese anillo. Y se unen, siendo todos diferentes. Lo más interesante es que todos tenían su propia característica. Unos enanos, otros pertenecían a otra etnia, otros ni siquiera conocían a esto, otros eran personas que eran eternos, que nunca morían, que llegaban a 1000 años. Una cosa épica, bien loca, ¿no? Pero el hecho es que deciden unirse como comunidad con un propósito: destruir lo que posiblemente dañaría a la humanidad si caía en las manos incorrectas. Cuando veo esta serie, recuerdo a la iglesia, recuerdo al Señor. ¿Sabe que el Señor nos unió a pesar de nuestras diferencias? Usted no piensa igual que yo, se lo aseguro. Y hay muchas personas que piensan diferente a nosotros, estando acá, que tienen un propósito: quiero ser tal cosa, quiero llegar allá, quiero lograr esto. Y seguramente es totalmente diferente a lo que usted y yo tenemos como meta. Sin embargo, al igual que a esta comunidad, el Señor nos eligió. Y usted y yo, escuche bien, decidimos a través del llamado del Señor en pertenecer a esa comunidad. ¿Y qué pasó? Nos unimos y estamos congregados con diferentes empleos, con diferentes familias, unos más morenitos que otros, unos más chinitos, unos que cantan hermoso como mi esposa lo hizo hoy, otros que no cantan nada, otros que desafinan hasta tocando los timbres, pero nos unió el Señor con un propósito. Ahora bien, Dios escogió unirnos con un propósito. Sabiendo ahora esto, podríamos verificar algunas cosas. Pertenecemos a la comunidad de la fe. ¿Quién pertenece a la comunidad de la fe? Pertenecemos a la comunidad de la fe. Aquellas personas que creyeron en el Señor pertenecen a la comunidad de la fe. Y si usted no pertenece aún hoy, puede pertenecer a ella. Pero, ¿será que realmente trabajamos como comunidad de la fe? ¿Será que realmente avanzamos por ahí en ese camino, con ese propósito, aún en nuestra diferencia? Cabe destacar algunas preguntas que quisiera que analizáramos allá. La primera es: ¿cuál es nuestra comunión entre hermanos? ¿Cómo está eso de cómo me llevo con mi hermano? ¿Cuándo veo a mi hermano? ¿Conozco alguna necesidad de mi hermano? ¿Cómo está eso? La otra es: ¿estamos de acuerdo con el propósito del Señor para nuestras vidas? ¿Será que estamos de acuerdo? Bueno, como siempre digo, todo está en la palabra del Señor. Y me gustaría que esta vez leyéramos el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 42 al 47. Este es un evento que sucedió allá en los primeros, cuando nació la iglesia. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Verdad que esto es bien interesante esa lectura? Estamos hablando de las primeras reuniones luego que Jesús se fue. Entonces, sería bueno que desglosáramos un poco esos versículos. Me gustaría hacerlo. Estos versículos hablan sobre la convivencia entre hermanos luego de la partida del Señor. Y yo tomé de allí 10 cosas que quisiera que resaltáramos, comentáramos, sin profundizar mucho. La palabra solita se explica. 1. ¿Qué pasaba? Perseveraban en la doctrina. ¿Cuál sería esa doctrina en la que perseveraban allí? En la doctrina de la cruz de Jesús, del sacrificio de Jesús por la humanidad. Perseveraban sabiendo que Jesús vino a morir por nosotros y nos dio la salvación. Nos hizo libre del pecado. Ahora no somos esclavos del pecado. Perseveraban allí, recordando cuál fue el logro de Jesús en la cruz. Nos acercó a Él a través de su sangre, a través de su sacrificio. Otro punto dice, tenían comunión fraternal. Estamos hablando de fraternidad, estamos hablando de hermanos, de personas que no eran hermanos de sangre, pero nació allí una comunidad que se llamaban hermanos. Se trataban como hermanos. Y si usted hoy piensa en su hermano, ¿qué pensaría? En su hermano de sangre. Como dice nuestra hermana Evelyn siempre, en familias normales. ¿Qué pensaría usted de su hermano? ¿Qué pienso yo de mi hermano? Por ejemplo, ¿qué pienso yo de mi hermano Kleiber? ¿Qué pienso yo? ¿Qué se viene a mi mente cuando pienso en mi hermano? Pienso 3 cosas fundamentales. 1, bienestar. Deseo que esté bien. Deseo que le vaya bien. 2, pienso en que no esté solo. Que haya alguien ayudándole, cuidándole. Eso es lo que yo pienso. Alguien ayudándole, cuidándole. Y 3, pienso en que el Señor le haga ver siempre que Él es su principal compañía. Yo encierro todo eso como bienestar. A pesar de las situaciones difíciles que vienen, a pesar de la lejanía, hablando de mi hermano, yo pienso en él así. Ahora llevemos eso a la comunidad de la fe, no es su hermano de sangre. ¿Qué piensa usted de su hermano? ¿Será que a usted le importa a su hermano? ¿Le preocupa a su hermano? ¿Será que cuando está orando recuerda a su hermano y dice, Señor, ayúdale, bendícele, guíele? ¿Será que conoce alguna situación de su hermano que le ayuda a orar por él? ¿O será que simplemente decimos, bueno, cada quien con su problema, cada quien con su asunto, cada quien resuelve lo que tenga que resolver? Posiblemente muchos pensamos así. Y no estamos diciendo de cargar con los pesos de todos los hermanos, no, estamos diciendo que la palabra dice que entre hermanos debemos llevar nuestras cargas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Eso es bíblico. Tenían comunión fraternal. 3, había temor reverente a Dios. ¿Qué le suena a usted a reverente? Estoy un poco afectado de la garganta, por eso me ven tomando agua.
¿Qué le habla a usted de reverente? Respeto. Reconocer quién es Él. Dice la palabra que en ese compartir, yo me imagino, no lo he leído tal cual, pero me imagino algo bien interesante. Hablando acerca del gran amor de Dios hacia ellos, de mandar a su Hijo. ¿Cómo así, dirían? Aquel Dios que allá nos vendieron, según la ley, que era castigo, que si tú no cumplías, que tenías que sacrificar animales. Ahora vino Jesús y nos acerca a Él y nos dice, solo acéptame y yo estaré contigo siempre. Y tú serás hijo del Señor. Ellos compartían esas cosas allá. Ahora, 4, estaban juntos y en la misma posición. Eso me habla de muchas cosas. La palabra dice allí, cuando lo leímos, que hasta vendían sus cosas. Aquellas personas que tenían propiedades y veían la necesidad del hermano, hacían de esas propiedades una bendición para otros. O sea, sacrificaban de sus cosas para ayudar a aquel que tenía necesidad. Sacrificaban de sus cosas porque sabían que el Señor les había llamado a ser de bendición para otros. Y amaban a sus hermanos y seguían el ejemplo de Jesús y les preocupaba sus hermanos y se ocupaban de eso. Dice la palabra que muchos de ellos hacían eso y con ese dinero ayudaban a otros. Aquí la palabra está hablando de sacrificio, de yo poder colocar mis cosas al servicio de mi hermano. De yo saber que él necesita y si yo puedo extender mi mano hacia allá, poder hacerlo. No está hablando solamente de una fe ambigua, estaba hablando de fe con obras. Porque resulta que si usted dice tener fe y no obra, pues la fe es muerta. Está engañándose a sí mismo. Eso lo dice la palabra. Aquel que dice tener fe y no obra, no le puede decir a su hermano que tiene necesidad, que no tiene alimento, el Señor te bendiga, hermano, ve en paz. ¿Dónde está la demostración de amor? Otra cosa que dice la palabra, se ayudaban entre sí. Recuerden, estamos hablando de la comunidad de la fe. Se ayudaban entre sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo acompañar? ¿Qué situaciones estás viviendo? ¿En qué te puedo ayudar? Oraban los unos por los otros. Estamos hablando de aquellas primeras reuniones que nacieron allá hace muchos años, después que Jesús se fue. Siguiente, perseveraban unánimes cada día en el templo. Iban al templo siempre, perseverando, porque era allí donde se leía la palabra. En la antigüedad era en el templo donde se leía la palabra. Allá estaban los libros de la ley. Recuerden que no estaba la Biblia aún. Allá estaban los libros de la ley y ellos iban para allá. Yo siempre pienso que revisaban las profecías, revisaban la ley, revisaban y comparaban eso con la llegada del Señor y decía, esto era lo que quería decir. Y iban al templo y siempre estaban allá, cosa que pienso que no caía muy bien a aquellos ortodoxos de la ley, que usaban el templo para otras cosas, para propios beneficios. Pero ellos perseveraban allí en el templo para aprender acerca de la palabra y para escuchar acerca de aquellos principios que había dejado el Señor. Otra cosa que quisiera comentar es que se reunían en casas y comían juntos con alegría de corazón. Allí quiero que hagamos un paréntesis. Nos han enseñado por muchos años que congregarse es venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Usted se va a congregar y hay veces que las personas nos dicen, ¿a qué iglesia asiste? No he podido ir los domingos, tienes que dejar ese trabajo. Porque si no, no te estás congregando y eso es pecado. La Biblia dice que tienes que congregarte. ¿Pero qué es congregarnos?
¿Qué concepto tenemos de congregarnos? ¿Qué es una congregación? Un grupo de personas reunidos en cualquier lugar. Si se pone un grupo de personas allá afuera en la plaza, están congregados. Nos han enseñado en muchas oportunidades que congregarse es ir a la iglesia. Es parte de congregarse, por supuesto, pero congregarse va más allá de eso. La Biblia dice que ellos se reunían en sus casas y comían. Y cuando habla de comer, también habla de que participaban de la cena del Señor en conmemoración de aquel sacrificio que hizo por nosotros. Allí se reunían y compartían, dice que comían juntos con alegría de corazón. Era un gozo reunirse con los hermanos. Era un gozo ir a las casas de los hermanos. Era un gozo decir, mire, esta noche toca en mi casa. Era un gozo decir, mire, mañana recuerden que van a mi casa. Hoy no toca en la casa de Juan, hoy toca en la casa de Pablo. Mira, hoy no vamos donde Felipe, hoy es en la casa de Pedro. Usted se hace esa imaginación, imagina eso, y estamos hablando de mucha gente. Porque dice la palabra que se convirtieron en esa predicación de Pedro como 3,000. Y después escuchamos esto. Perseveraban, se congregaban, compartían, se reunían en las casas, compartían el pan con alegría de corazón. Nosotros necesitamos practicar el congregarnos, mis hermanos. Y quiero que entendamos algo bien interesante. Cuando usted se relaciona con sus hermanos, uno, crece. 2, no se sentirá más nunca solo. 3, será ayudado por otros. Y 4, le ayudará a mantenerse firme a pesar de las situaciones difíciles. Nosotros tenemos la mala costumbre de estar solos. No sé por qué somos así. Yo decía siempre, yo no tengo amigos ni los necesito. ¿Para qué? Los amigos te defraudan, los amigos te mienten, los amigos están contigo cuando les conviene, cuando no, pues se van. Los amigos a veces están por interés. Yo llegué a pensar así. Entonces, ¿qué hacía? Me aislaba de la gente. Y estaba así como una pared. Hola, hermano, Dios te bendiga. Hola, todo bien, todo chévere. ¿Cómo estás? Bien. En bendición. Sin ningún problema. Buscando dónde está algo malo para saber cómo se siente eso. Una cosa como que somos extraterrestres, como si era un extraterrestre, que no tenía la misma situación que otro, pero solamente es una pared a lo que erróneamente pensaba o lo que de repente viví. Alguien me defraudó, alguna consecuencia de una relación que me hirió. Entonces me aislaba. Y dice la palabra que la única manera de crecer es practicando, leyendo la palabra, practicando disciplinas espirituales. Usted necesita crecer al lado de su hermano. Usted necesita ser ayudado. Si usted cree que puede llegar lejos solo, pues está equivocado. Usted llegará aún más lejos, mucho más, cuando tiene el apoyo de alguien que le guíe, que le bendiga, que lo levante, porque la Biblia dice que son mejor 2 que 1. Porque si uno cae y está solo, ¿quién lo ayuda? Ese tema que a veces manejamos, que mi Dios y yo somos mayoría, no es bíblico. Entienda eso. No se aplica al hombre. No.
usted necesita demostrar que es hijo de Dios amando a su hermano. En esto conocerán que son mis discípulos, dice la Biblia, en que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo hacemos para amarnos unos a otros si vivimos aislados? ¿Cómo hace usted para decirle a su hermano, te amo? Si ni siquiera sabe por qué está pasando, si ni siquiera se ocupa de saber qué vive, qué no vive, cuántos problemas tiene, comió o no comió, hizo mercado, no hizo mercado. Y no estamos hablando de que usted va a cubrir las necesidades de su hermano, no. Estamos hablando que necesitamos ayudarnos unos a otros, porque este es un principio bíblico. Necesitamos vivir realmente en comunidad. Eso que usted siente, esa soledad que puede sentir, es porque usted ha decidido estar solo. Y el Señor no quiere que usted esté solo. El Señor quiere que usted tenga la compañía de sus hermanos y aprenda el verdadero valor de congregarse unos con otros. El verdadero valor. También dice que allí alababan a Dios juntos. Alababan al Señor juntos. También dice que tenían gracia con todo el pueblo. O sea, la gente lo veía como gente buena. La gente decía y querían llegar donde estaban ellos. Dice que hacían señales, milagros, oraban por las personas, ayudaban a otros. Y después sucede algo maravilloso, que es el número 10. Dios les daba el crecimiento. ¿Usted sabe cómo podemos crecer? Y cuando hablo de crecer, no hablo de crecer la iglesia, hablo de crecer el reino de Dios. Porque podemos llenar esta iglesia, hacer muchos eventos y poner esta iglesia abarrotada de gente, pero no estamos creciendo. Podemos hacer tremendas actividades y hacerle muy buena publicidad y les aseguro que vendrá mucha gente. Pero estamos permaneciendo. Esto que está allá, allí en lo que acabamos de leer, recuerden que lo último que dice, después de todo lo que leímos, es que el Señor daba el crecimiento. Cuando usted y yo comenzamos a hacer lo que hacían esos discípulos al inicio, el Señor nos dará el crecimiento. Y estamos hablando de congregarnos, reunirnos, compartir, amarnos, cuidarnos, estar pendiente del otro, ayudar al otro, orar por otros, bendecir a otros. Y el Señor hará que eso se vea. Y la gente deseará tener lo que usted tiene. La gente deseará tener la paz que usted y yo tenemos. El Señor va a dar un crecimiento a su reino, a la iglesia en general. Y usted y yo seremos parte de ese crecimiento. Usted logrará ver personas acá que quieren acompañarle porque usted ha estado pendiente de ellos. Porque usted está practicando el hecho de convertir a otros a través de su amor lleno del Espíritu Santo, que tiene que ver con estar pegados al Señor y demostrar el amor que Él dio a nuestros corazones. El egoísmo en las iglesias, en nosotros, en mí, es lo que ha hecho que la gente no llegue al Señor. Mire, cuando usted y yo entendemos el verdadero propósito de Jesús en la cruz del Calvario, el verdadero propósito de la palabra entera del Señor, que es el plan de redención, que es el plan de salvación, cuando entendemos eso, podemos saber si estamos haciendo lo correcto o no. Jesús murió por toda la humanidad, no solamente por usted y por mí. Y la humanidad necesita sentirse en una relación con Dios nuevamente. Ese vacío de la humanidad no es el dinero, no son las posesiones,
es la falta de relación con Dios. Cambia tu vida, cambia la vida de las personas cuando comienzan a tener una relación con Dios. Y usted y yo somos llamados a ayudar a otros a que tengan una relación correcta con Dios. Usted y yo. Y comienza con nosotros. Comienza aquí. Comienza en preocuparme por mi hermano. Comienza en, si tengo una situación, poder llegar a mi hermano y solicitar su oración, solicitar su ayuda. Comienza en llamar a mi hermano y saber por qué no ha asistido más a la congregación, porque tengo tiempo que no lo veo. Comienza por reconocer que Dios no me hizo para estar solo. No se trata solamente de ser justificados ante Dios. No se trata solamente de eso. Se trata de que Dios, las otras personas también pueden estar justificadas así como usted está, a través del amor demostrado por el Señor en la cruz del Calvario. Así que le voy a pedir que se coloque sobre sus pies un momento, por favor. Y que allí donde está, cierre sus ojos y comience a pensar allí dos cosas. Una, le pertenezco al Señor. Piensa en eso. Le pertenezco al Señor. Él me ama a pesar de quién soy. Él me ama a pesar de que le dé la espalda. Él me ama a pesar que pocas veces hablo con Él. Él me ama a pesar que ignoro la palabra. Él me ama a pesar de que hago cosas que no le agradan. Pues Él me ama. Y eso no cambiará. Piensa en eso un momento allí. Cuando yo pensé en eso, wow, me sentí tan amado por el Señor. Pero tan amado que dije, ¿qué estoy haciendo, Señor, para demostrar cuán agradecido estoy contigo, con tu amor? ¿Qué estoy haciendo? Cuando pensé en esto, también pensé, tú me rescataste, me diste un lugar especial, sin yo hacer absolutamente nada. De hecho, era tu enemigo. Porque tu palabra dice que aún siendo enemigos de Dios, envió a su Hijo a morir por nosotros. No era que hacíamos lo bueno, no, era que éramos enemigos de Dios. Y aún así Él dijo, yo voy a morir por ellos porque los amo. ¿Te puede pensar esto? ¿Está usted agradecido de Dios por eso? ¿Siente usted en tu corazón agradecimiento por haberlo alcanzado, por haberlo sacado de la esclavitud del pecado y ahora hacerlo esclavo del Espíritu Santo, esclavo del Señor, por decisión, por haberle dado de su gracia, de su amor y por haberle dado un lugar privilegiado, nada más y nada menos que al lado del Señor? Si piensa eso, ahora quiero pedirle que piense en otra cosa, una última cosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para agradecer, para que el Señor se sienta agradado con mi vida? ¿Qué debo hacer para vivir según lo que Él ha logrado? Para vivir como representante del Señor. Para vivir como manifestante de aquel amor que el Señor ha sembrado en mi corazón y de aquellas cosas que Él ha logrado. ¿Qué debo hacer? Usted sabrá allí qué debe hacer según lo que hemos hablado. Me gustaría orar por ustedes hoy, que oremos juntos. Y le demos gracias al Señor, uno por su palabra y otro por habernos dado de su amor y de su gracia.
Muchas gracias te damos, Señor, hoy una vez más. Porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Porque has engrandecido sobre nosotros, Señor, tus misericordias y son nuevas cada mañana. Porque no nos has dado lo que merecemos ni nos has pagado según lo que hemos hecho. Sino que al contrario, Señor, cada día nos das, nos bendices, nos cuidas, nos provees, Señor. Nos pones en una relación correcta con el Padre. A través de tu amor, a través de tu sangre, Señor. Y hoy estamos agradecidos por eso. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones si no hemos dado el valor realmente a aquello que hiciste en la cruz, aquel regalo que nos diste, que fue la salvación, que fue la justificación y que fue nuestra cercanía a ti. Señor, sabemos que no podemos hacer absolutamente nada para merecernos tu amor. Nada, absolutamente nada. Y es allí donde sube aún más nuestro agradecimiento. Porque tú sabías, Señor, que nada de lo que hiciéramos podía acercarnos a ti. Entonces tú decidiste acercarte a nosotros. Tú saltaste la pared que nos dividía, Señor. Y llegaste a nuestras vidas y nos dijiste, tranquilo, aquí estoy para bendecirte. Y es por eso que hoy queremos, Señor, comprometernos contigo a mostrarles a otros lo que tú un día nos diste a nosotros. Ayúdanos a amarnos unos a otros como tú lo dices en tu palabra. Y danos, por favor, el privilegio de ser instrumentos usados por ti donde quiera que estemos. Te lo pedimos, Señor, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.